Martes 7. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es el glucógeno? Es la reserva que nosotros tenemos de glucosa en nuestro organismo y la vamos a tener básicamente en el hígado y en el músculo. Por las diferencias que ya hemos comentado, glucógeno hepático, ¿con qué propósito? Para todo el... Regular los niveles de glucosa en sangre entre comidas, ¿ok? O en una situación de otro tipo de ayuno. Eso también es ayuno, pero... Y el glucógeno muscular. Solo para usar. Para el uso del músculo como, ¿qué? Combustible, o sea, obtener glucosa para meterla a la glucólisis y poder obtener lo que es energía. Muscular. Porque el del hígado sí produce. Y el ciclo que te van a mencionar ahorita de la alanina es del músculo. O sea, hay un error. Error del libro. Puede pasar por transaminación. Pero ya nos están mencionando, esto nosotros ya lo habíamos comentado, que el glucógeno es una molécula ramificada. Todo esto lo vamos a ver ahorita. ¿Qué importancia creen ustedes que tenga que el glucógeno sea una molécula ramificada y no sea una molécula lineal? Desde el punto de vista de la velocidad con la cual podemos utilizar el glucógeno. Que tenga más fácil reunión con otras enzimas para No, fíjense, si yo tengo una molécula lineal, ok, supongamos que el glucógeno fueran muchas glucosas en una única cadena lineal. ¿Cuántos extremos tendría yo para comenzar la degradación del glucógeno? Dos. ¿Sí o no? Sin embargo, si yo tengo una molécula ramificada, ¿qué va a pasar? Que tengo múltiples extremos en los cuales la degradación de la molécula puede empezar. ¿Y eso qué consecuencias tendrá? Que es más rápido. O sea que la degradación, estoy hablando de la degradación del glucógeno, va a ser mucho más rápida por el hecho de que es una molécula ramificada que si fuera una molécula lineal. Ahí en el caso de lo que mencionaba, la síntesis del glucógeno, sí, mientras más grande está la molécula, digamos que la enzima que es la glucógeno sintasa funciona más lento. Entonces, si nosotros degradamos el glucógeno casi hasta lo mínimo y luego lo volvemos a sintetizar, esa síntesis se da a una velocidad mucho mayor, que es lo que comentan ahí que dicen que hacen los deportistas. O sea, agotan básicamente su glucógeno y luego se someten a una carga, o sea, a una dieta rica en carbohidratos. Entonces la glucógeno sintasa funciona muchísimo más rápido y restablece lo que vienen siendo las reservas de glucógeno. Perdón. Las dos vías de las que vamos a hablar son glucogénesis, que significa síntesis del glucógeno, y glucogenólisis, que significa degradación del glucógeno. Aguas con estos términos, todos los años les digo lo mismo, tienden a confundir glucogénesis con gluconeogénesis. Gluconeogénesis es la síntesis de glucosa, glucogénesis es la síntesis de glucógeno. ¿Okay? La glucogénesis ocurre de manera principal en el músculo e en el hígado. La vía de la biosíntesis de glucógeno implica un nucleótido especial de la genética. Aquí nos menciona que la glucosa se va a fosforilar hacia glucosa 6-fosfato y esta reacción va a ser catalizada en el músculo por la glucosinasa y en el hígado por la glucosinasa. Posteriormente la glucosa 6-fosfato se va a isomerizar y nos va a dar glucosa 1-fosfato y esto va a ser catalizado por la fosfoglucomutasa. Aquí está. Ok, vamos a, entonces, ya estamos hablando de la glucogénesis. Primera reacción de la glucogénesis, de glucosa a glucosa 6-fosfato. Ahí hay un error porque dice 6-fosfatasa, no es de glucosa a glucosa 6-fosfato. Esa es la misma reacción de quién? De la glucólisis y está catalizada por la misma enzima, exocinasa o glucosinasa. Dependiendo de si estamos en hígado o estamos en músculo, que es donde vamos a tener las reservas más importantes de glucosa. Y luego la glucosa 6-fosfato, ¿qué le va a pasar? Se isomeriza a glucosa ¿qué? 1-fosfato.
Entonces ahí tenemos las dos primeras reacciones que son características de la glucogénesis. Bueno, y en el siguiente nos daba como un cuadro nada más de datos, que es el almacenamiento de carbohidratos en un ser humano de 70 kilogramos. El glucógeno hepático, el porcentaje de peso en tejido va a ser de 5, peso de tejido va a ser de 1.8 kilogramos y el contenido corporal va a ser de 90 gramos. El glucógeno muscular, el porcentaje de peso del tejido va a ser de 0.7, peso en el tejido 35 kilogramos y el contenido corporal va a ser de 245 gramos. Y la glucosa extracelular va a ser 0.1, el peso del tejido va a ser de 10 litros y el contenido corporal va a ser de 10 gramos. Bueno, desea la enzima está fosforilada y el grupo fosfato participa en una reacción y esta va a ser irreversible. La glucosa 1,6 bisfosfato va a ser un intermediario. Ya estábamos en glucosa 1-fosfato y en la siguiente reacción nosotros vamos a formar lo que se llama UDP-glucosa. A la UDP-glucosa también se le conoce como glucosa activada. ¿Por qué? Porque yo hago reaccionar la glucosa 1-fosfato, aquí la tienen, la hago reaccionar con UTP, uridina trifosfato. Esto es un nucleótido, ¿sí? Y es un nucleótido de alta energía. De alta energía. Todos los trifosfatos son de alta energía. Acuérdense que la energía no está en la base nitrogenada. O sea, esto viene siendo equivalente a un ATP. Lo único es que en vez de tener adenina tiene uracilo, pero desde el punto de vista de la energía es un nucleótido de alta energía porque lo que da la energía es el número de grupos fosfatos. Entonces yo hago reaccionar la glucosa 1-fosfato con el UTP, que es un nucleótido de alta energía. Y voy a formar la UDP-glucosa, que se conoce como glucosa activada. ¿Qué pasa aquí? Que se va a liberar pirofosfato. ¿Por qué? Porque uno de los grupos fosfatos proviene del UTP. Fíjense que pasa a UDP. Y el otro es el que traía la glucosa 1-fosfato. Entonces se forma pirofosfato inorgánico. Y este pirofosfato inorgánico inmediatamente va a ser degradado por una enzima que se llama pirofosfatasa, que lo que hace es separarlo en dos fosfatos inorgánicos. De manera tal entonces que esta reacción básicamente sí se va a comportar como una reacción irreversible. Ok, vamos a ver qué más tenemos ahí porque tenemos la regeneración del nucleótido también. Quedamos aquí. Estamos en la UDP-glucosa y ya vimos que el pirofosfato, por acción de la pirofosfatasa, va a ser transformado en dos fosfatos inorgánicos. Ok, ahora. Aquí yo consumí una molécula de UTP, que fue la que utilicé para formar UDP-glucosa. ¿Ok? En la siguiente reacción, el UDP, ¿ustedes creen que forme parte de la estructura del glucógeno? El glucógeno está formado ¿por qué? Por pura glucosa, no tiene ningún nucleótido en su estructura. Quiere decir que el UDP no va a formar parte de lo que es la estructura del glucógeno, que ahorita lo vamos a ver a continuación. Por lo tanto, ese UDP se va a eliminar. ¿Y qué pasa aquí? Que yo tengo que regenerar ¿qué? UTP. Entonces, ese UDP que luego yo le quite a la glucosa, lo voy a hacer reaccionar con un ATP, voy a regenerar ¿qué? UTP y se genera ADP. Esto me lleva a que básicamente por cada glucosa que yo voy a incorporar a la síntesis del glucógeno, ¿cuánto me va a costar desde el punto de vista energético? Una molécula de ATP. O sea, cada glucosa que yo le incorpore al glucógeno me va a costar un ATP de manera indirecta. Consumo un UTP, pero para poderlo regenerar voy a necesitar un ATP. Entonces, en realidad, cada glucosa me va a costar una molécula de ATP. Ahora, ¿qué es lo que nos está mencionando Rodolfo de la glucogenina? Fíjense. Por lo que nosotros hemos visto hasta ahora, nosotros pensaríamos que la glucógeno sintasa, que es la enzima que vamos a ver ahorita, que es la que se encarga de la síntesis del glucógeno,
las uniría entre sí y luego una tercera, una cuarta, y así debería de darse la síntesis del glucógeno. Pero ¿qué pasa? Que esta enzima no tiene la capacidad de agarrar dos glucosas libres y unirlas entre sí. Ella va a requerir lo que se conoce como un cebador. ¿Alguien tiene idea qué cosa es un cebador? Pues es como lo que nos indica como que el inicio de una reacción. Sí marca un punto de inicio, efectivamente. Ustedes ya vieron cebadores cuando vieron genética. Cuando vieron lo que era la replicación del DNA, no sé si se acuerdan. ¿Cómo se inhibidor? Había una cadena líder y una retrasada. Y para sintetizar la retrasada yo necesitaba de cebadores o primers que iban a hacer unos fragmentos de RNA que iban a generar los fragmentos de Okazaki, ¿sí se acuerdan? El Alzheimer. Bueno, el caso es que un cebador en general yo puedo decir que es una molécula que está presintetizada, y que va a servir efectivamente para ser reconocida por la enzima como el punto de inicio para aquello que se va a sintetizar, que en este caso va a ser el glucógeno. Ahora, en este caso el cebador es la glucogenina. ¿Qué cosa es la glucogenina? La glucogenina es un péptido, o sea, son una serie de aminoácidos que están unidos entre sí. Es un péptido que tiene capacidad autoglucosilante. ¿Qué quiere decir? Que él tiene la capacidad de unirse a sí mismo, en este caso moléculas de glucosa. O sea, lo que estoy diciendo es que yo voy a tener una secuencia de aminoácidos que ahorita no recuerdo cuántos eran, lo podemos buscar después, pero tengo una secuencia de aminoácidos que tienen de alguna manera una cierta capacidad enzimática, ¿sí? Es lo que se llama un péptido autoglucosilante, quiere decir, él toma las glucosas y se las une, ¿ok? Entonces, cuando yo hablo de la glucogenina, yo ya voy a tener el X número de aminoácidos y ya va a tener unido residuos de glucosa. ¿Ok? Y esto es lo que vamos a conocer como glucogenina. Y es lo que va a servir de punto de partida para que la glucógeno sintasa tome otra glucosa y entonces empiece a unirlas al extremo y arranque como tal lo que es la síntesis del glucógeno. ¿Sí me siguen? Bueno, vamos a ver entonces cómo se da la reacción de la glucógeno sintasa. ¿Cómo se dijo que era los glucogénicos? ¿Qué? ¿La glucogenina es que es glucogénica? No, autoglucosilante, o sea, se añade a sí mismo residuos de glucosa. La glucogenina cataliza la transferencia de otros 7 residuos de glucosa desde ODP glucosa en un enlace 1,4 para formar un cebador de glucógeno, que es el sustrato para la glucogenosintasa. Ok, aquí nos mencionan cuántos residuos de glucosa tiene, que son 7. Lo que no me acuerdo es cuántos aminoácidos tenía el péptido. Es un péptido no muy grande, pero tiene esa porción proteica y él se une a sí mismo 7 glucosas. Cuando ya tengo la parte proteica unida a las 7 glucosas, a eso se le llama glucogenina y entonces ahí puede comenzar a funcionar la glucogenosintasa y empezar a sintetizar toda la cadena de glucógeno. ¿Siempre va a tener unidos los 7 glucosas? Siempre, porque es como que el tamaño que es reconocido por la glucogenosintasa. Hasta que se unen esos 7 es que ella los reconoce como cebador para dar inicio a la síntesis de glucógeno. Luego menciona que en el músculo la glucogenina permanece en el centro del gránulo de glucógeno, pero en el hígado muchos gránulos de glucógeno van a carecer de glucogenina central. La glucogenosintasa cataliza la formación de enlace glucosilo entre el carbono 1 de la glucosa, de la UDP glucosa, y el carbono 4 de un residuo de glucosa terminal de glucógeno, liberando UDP. Ok, entonces aquí está, esta es la enzima clave dentro de la síntesis del glucógeno. De hecho, es la enzima que está sometida a mecanismos de regulación y se llama glucogenosintasa. ¿Cuál va a ser la reacción? Glucogenina va a reaccionar ¿con quién? Con una UDP glucosa. Y entonces lo que vamos a tener es la molécula de glucogenina más un
residuo de glucosa. O sea, se le suma un residuo de glucosa. Y eso ya lo vamos a considerar que glucógeno. ¿Sí entienden? Y la reacción va a estar catalizada entonces por la glucógeno sintasa. Ahora, el glucógeno nosotros dijimos que era una molécula, o sea, aquí todo el mundo entendió, glucogenina va a reaccionar con una UDP, glucosa, y entonces lo que voy a tener va a ser ya lo que vamos a conocer como un glucógeno y se libera el UDP. ¿Ok? Y esa reacción está catalizada por la glucógeno sintasa. Ahora, regreso a que el glucógeno nosotros dijimos que era una molécula ramificada. ¿Sí? Todos los enlaces entre las glucosas del glucógeno van a ser del tipo alfa 1,4, excepto el enlace justo donde se da la ramificación. O sea, el enlace entre esta glucosa y esta, este enlace va a ser del tipo alfa 1, 6. ¿Y los otros? Alfa 1, 4. Los otros, incluso dentro de la ramificación, supongamos que esta ramificación es más larga, todos los demás también son del tipo alfa 1, 4. Solamente el punto donde se da la ramificación, ese va a ser del tipo alfa 1, ¿No, Roberto? 6. ¿Entre qué dos moléculas? Sí. ¿Pero en cuáles dos? En la... Esta y esta. Esta es una cadena y esta es otra. El punto donde una cadena, esta es una cadena, se une a la otra, ese punto es un enlace alfa 1, 6. Si yo aquí tuviera otra cadena, por decir, aquí también sería alfa 1, 6. ¿Ven? Así es la estructura del glucógeno. ¿Todos están conmigo? Sí. Bueno, la glucógeno sintasa, que es la enzima que nosotros estamos viendo ahorita, ella solo puede formar enlaces del tipo alfa 1, 4. Esto quiere decir que para la síntesis del glucógeno yo voy a necesitar de dos enzimas. La que forma todos los enlaces alfa 1, 4, que es la glucógeno sintasa, y voy a tener otra enzima que se llama enzima ramificante, que es la que va a formar los enlaces alfa 1, 6. ¿Ok? Lo de la glucógeno sintasa todo el mundo lo entendió, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se forman las ramificaciones? Bueno, aquí lo tienen. Voy a requerir de la enzima que llamamos enzima ramificante. ¿Ok? ¿Qué requiero yo para que la enzima ramificante pueda funcionar? Fíjense, de aquí a aquí me están hablando que es la glucógeno sintasa. Fíjense cómo esta molécula creció. Todo lo que está en azul es lo que creció la molécula. ¿Sí? Y son puros enlaces del tipo alfa 1, 4. Porque empezó a crecer de aquí y de aquí. Por lo tanto, puros alfa 1, 4. Ahora, cuando yo tengo por lo menos 11 residuos de glucosa unidos entre sí, es lo mínimo que requiere 11, puede llegar la enzima ramificante. Y ella va a tomar como promedio 6 residuos de esa cadena. Aquí los tienen: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo lo que está aquí entre líneas punteadas. ¿Ok? Ella corta esos 6 residuos y los va a transferir a otra cadena, formando entonces ¿qué? Una ramificación. O sea que ella tiene una doble función. Por un lado corta el enlace alfa 1, 4 para liberar esos 6 residuos, los toma y los transfiere a otra cadena a través de la formación de un enlace ¿de qué tipo? Alfa 1, 6. Y ella tiene la característica, si se fijan aquí, entre esta vendría quedando aquí como otra ramificación. ¿Sí la ven? Por eso aquí les marcan que hay un enlace alfa 1, 6 y aquí hay otro. Fíjense que hay 1, 2, 3, 4 residuos de glucosa entre ramificaciones. O sea que ella no pone las ramificaciones al azar, sino que las pone cada 4 residuos
¿Sí está claro eso? Sí. Entonces ahí estaríamos generando ya una molécula que es ramificada por una acción combinada entre la glucógeno sintasa y la enzima ramificante. ¿Alguna duda hasta ahí? Ahí se acaba la síntesis de glucógeno. Esa es toda la vía de síntesis de glucógeno. Vamos a ver entonces cómo se da la degradación. Bueno, la glucogenólisis no es el inverso de la glucogénesis, sino que es una vía separada. La glucógeno fosforilasa va a catalizar el paso limitador en la glucogenólisis. Al catalizar la división fosforílica de los enlaces 1,4 del glucógeno, esto nos va a dar la glucosa 1,6-fosfato. 1-fosfato. 1-fosfato. Hay distintas enzimas de la glucógeno fosforilasa en hígado, músculo y cerebro, que son codificadas por genes separados. Bueno, menciona que la glucógeno fosforilasa va a requerir de fosfato, de piridoxal, como una coenzima, a diferencia de los aminoácidos, que el reactivo era el aldehído. Bueno, los residuos glucósilos terminales de las cadenas más extremas de la molécula de glucógeno se van a ir eliminando de manera secuencial y van a quedar alrededor de 4 residuos glucosa a uno u otro lado de una rama 1,6. ¿Está bien, no? Sí, ¿tienes la figura que tenía Rodolfo, la de la vía metabólica? Ok, miren, aquí vamos al revés. Vamos a ver degradación del glucógeno, por lo tanto partimos de aquí. Les dice glucógeno con residuos enlazados alfa 1,4 y 1,6 de ramificaciones. O sea, ya es la molécula completamente formada. ¿Cuál es la enzima clave en la degradación del glucógeno, que además es la que da inicio a esta degradación? La glucógeno fosforilasa. ¿Ok? La glucógeno fosforilasa es la enzima que va a degradar la mayor parte del glucógeno. ¿Y por qué digo la mayor parte? Porque ella solo puede cortar enlaces alfa 1, 4. Entonces voy a necesitar una enzima que se va a llamar desramificante, que es la que me va a cortar los enlaces alfa 1, 6. Entonces, como mismo necesité de 2 enzimas para sintetizar el glucógeno, voy a requerir 2 para degradarlo. Ahora, ¿qué hace la glucógeno fosforilasa? Fíjense. Ella corta el enlace alfa 1,4 entre 2 glucosas. Y la glucosa que se libera, o sea, la que ella está liberando, no la libera libre, sino que la une a ¿qué? A fosfato inorgánico, de tal manera que la libera como glucosa 1-fosfato. Y esta inmediatamente se transforma en ¿qué? Es la misma reacción inversa de la síntesis. Pasa de glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato y luego de glucosa 6-fosfato a glucosa si estoy en el hígado. Vamos a ver. Yo tengo el glucógeno. Y va a venir la glucógeno fosforilasa. Ella solo corta los enlaces alfa 1, 4. ¿Ok? Y esa enzima consume fosfato inorgánico. De manera tal que a medida que ella va rompiendo el glucógeno, lo que libera es glucosa 1-fosfato. ¿Sí? Y como aquí vamos al revés de la síntesis, esta glucosa 1-fosfato, como esta reacción era reversible, se transforma en glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Por la misma enzima, ahí tienen que es una reacción reversible. Y esa glucosa 6-fosfato si yo estoy en el hígado, va a pasar esto. Esto es en el caso del hígado. La glucosa 6-fosfato, por acción de la glucosa 6-fosfatasa, se transforma en glucosa y esta se va a la sangre.
Ahí estamos hablando de la glucógeno fosforilasa que rompía los enlaces alfa 1, 4. Pero me falta ver cómo rompo los enlaces alfa 1, 6, que sería lo que hace la enzima de ramificante. Porque si no, yo no puedo degradar por completo el glucógeno. De hecho, ustedes van a ver que hay enfermedades que se dan cuando la enzima de ramificante falla y eso no me permite obtener toda la glucosa que yo tengo almacenada en el glucógeno. ¿Cómo funciona esta enzima de ramificante? Fíjense. Ella llega a una ramificación. Y fíjense que va a tomar ¿cuántos residuos? 3 de los que tengo en la ramificación. ¿Y qué va a hacer? Los transfiere a otra cadena. Y solamente deja enlazados que el que está con el enlace alfa 1, 6. Entonces ella toma estos residuos, los transfiere, ¿sí? Y rompe luego el enlace alfa 1, 6. Y esta única glucosa, solamente esta que es la que está enlazada por enlace alfa 1, 6, esa sí se libera como glucosa libre, no como glucosa 1-fosfato. ¿Sí me siguen? Esa ya se libera como glucosa libre. Aquí se me olvidó comentarles que aquí puede venir primero la glucógeno fosforilasa. Y ella se detiene cuando quedan 4 residuos. Ya no reconoce la cadena, se detiene y entonces es que entra la ramificante, quita 3, los transfiere a la otra y rompe el enlace alfa 1, 6. Y ese se libera como glucosa libre. Y esto empieza me imagino, todos los extremos. de los extremos. De todos los extremos. Entonces, donde quiera que haya una ramificación, la glucógeno fosforilasa puede empezar a degradar porque son enlaces alfa 1, 4. Pero cuando solo quedan 4 glucosas unidas, como que la enzima pierde actividad y se libera. Y entonces viene la ramificante. De esos 4 que quedaron, quita 3, los transfiere y luego rompe el enlace alfa 1, 6 y libera esa como glucosa libre. Pero entonces, Y de esa manera entonces podemos degradar todos. ¿la fosforilasa ya los libera como glucosa libre? No, la fosforilasa los libera como glucosa 1-fosfato. Ajá. La única glucosa que se va a liberar en la degradación del glucógeno como glucosa libre es el residuo que está enlazado a través del enlace alfa 1,6. Solamente ese. Que son muchos, ¿verdad? Pero solo el que está en esa posición se libera como glucosa libre. ¿Y qué pasa con esa glucosa? Esa glucosa se puede incorporar a la glucólisis o puede salir también a la sangre. Bueno, ¿cómo se porta? La enzima de Las enzimas de la glucogenólisis, que es lo que estamos viendo ahorita, están en el citosol. Excepto la glucosa 6-fosfatasa, que acuérdense que es exclusiva del hígado. Esa enzima se encuentra en el retículo endoplásmico. Y la glucosa tiene que pasar del citosol al retículo, o sea, la glucosa 6-fosfato, para poder ser transformada en glucosa. Esto va a requerir de un transportador. Cuando vean las enfermedades de almacenamiento del glucógeno van a ver que si el transportador falla, yo voy a tener un problema porque nunca voy a poder transformar la glucosa 6-fosfato en glucosa. Entonces el hígado de alguna manera pierde su capacidad de ¿qué? De regular los niveles de glucosa en sangre. Eso es si falla el transportador. O si falla la glucosa 6-fosfatasa, tengo el mismo problema. No logro transformar la glucosa 6-fosfato en glucosa y entonces el hígado no tiene manera de controlar a través de la degradación del glucógeno los niveles de glucosa en sangre. ¿Sí me entienden o no? ¿Sí? O sea, lo que estoy diciendo es esto. Cuando yo llego a glucosa 6-fosfato, esto nada más es en el hígado. Ajá. Supongamos que esto es el retículo endoplásmico. Aquí hay un transportador que va a mover esa glucosa 6-fosfato hacia el retículo. ¿Ok? Y ahí en el retículo es donde
donde esa glucosa 6-fosfato es transformada en glucosa por acción de la glucosa 6-fosfatasa. Luego esta glucosa tiene que salir del retículo ¿hacia dónde? Hacia el citosol primero. Y luego va a haber otro transportador a nivel de la membrana del hepatocito, que es la que va a sacar la glucosa del citosol hacia el torrente sanguíneo. ¿Ok? Entonces ustedes van a ver que hay enfermedades de almacenamiento del glucógeno que se pueden dar si yo tengo un problema con este transportador o si tengo un problema con la glucosa 6-fosfatasa. Porque en ambos casos no logro llegar a ¿qué? A glucosa. Y entonces el hígado no puede regular adecuadamente la glucosa en sangre a partir del glucógeno que tiene almacenado. Bueno, como ya mencionaba, Ya vimos, por eso les dije que era realmente comparado con otras vías metabólicas muy sencillo, porque ya vimos tanto la síntesis como la degradación del glucógeno. ¿Qué es lo que nos falta por ver? La regulación. Vamos a tomar un receso y regresamos en la figura, pero bueno. Yo tengo glucógeno hepático y tengo glucógeno muscular. ¿Okay? Y ya dijimos que sus funciones son diferentes. Vamos a pensar en la hormona que activaría la degradación del glucógeno, que sería el glucagón. Acuérdense que el glucógeno, si estamos hablando del glucógeno hepático, su propósito es aumentar la glucosa en sangre. Por lo tanto, cuando yo tenga más glucagón que insulina, yo debo de esperar que la degradación del glucógeno esté activa. ¿Todo el mundo va conmigo? Sí. Ya vimos que la enzima clave en la degradación del glucógeno es la glucógeno fosforilasa. Si yo tengo glucógeno en hígado y en músculo, yo voy a tener una glucógeno fosforilasa hepática y voy a tener una glucógeno fosforilasa muscular. Mi pregunta es, ¿las dos son sensibles al efecto del glucagón? Sí, tendría que ser. Si me dicen que sí, díganme por qué. Y si me dicen que no, también díganme por qué. No, porque nada más el chiste es degradar el glucógeno para tener glucosa. Entonces, ¿cuál sería sensible? Exactamente. Exactamente. Si mi hormona es el glucagón, no tiene sentido que la glucógeno fosforilasa muscular sea sensible al glucagón, porque el glucógeno del músculo no me sirve para yo poder regular los niveles de glucosa en sangre. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría en el caso de que la hormona que se liberara fuera la adrenalina? Sí, sería lo contrario. ¿Por qué? Porque en el músculo necesita más. Energía a los dos lados. El estrés. A ver, ahí voy. Energía en los dos lados, ¿todo el mundo está de acuerdo en eso? O sea que el glucógeno se degradaría para proporcionar energía en los dos tejidos. Sí, porque uno es para mantener a los tejidos de que vayan a separar y el otro es para seguir manteniendo todo tu organismo normal. Ah, pero entonces no es para el consumo del hígado. Sí, no, porque No, es para consumir. Todo lo Es para manda. degradar glucógeno y mandar glucosa a la sangre y el para que en músculo. general todos los tejidos tengan un mayor aporte de glucosa. Entonces, en el caso de que la hormona sea la adrenalina, sí es necesario que se active la glucogenólisis hepática y la muscular. La muscular se va a activar para que el músculo tenga más glucosa para el requerimiento que significa una situación de estrés, y en el caso del hígado se va a activar para que el hígado degrade el glucógeno y mande glucosa a la sangre y todo el organismo tenga un mayor aporte de glucosa en situación de estrés. ¿Sí? De hecho, por eso, posterior a una situación de estrés, nosotros normalmente tenemos una hiperglucemia, porque se activan los mecanismos de producción de glucosa y es una cuestión fisiológica normal que se debe de recuperar posterior a la situación de estrés. Estrés puede ser también una cirugía. O sea, posterior a una cirugía los pacientes van a tener hiperglucemia y es normal. ¿No? Es la respuesta metabólica al estrés. ¿Ahí todos están? Ahora, la glucógeno fosforilasa muscular va a tener otra particularidad. Y es que ella puede ser fuertemente activada por el AMP.
El AMP era indicativo de qué? Que no había energía. De que los niveles energéticos están como bajos. Entonces, ¿por qué el AMP activará a la glucógeno fosforilasa muscular? Exactamente, porque si me está indicando que hay mucho AMP en el músculo, esto lo que significa es que el músculo requiere energía. Entonces voy a degradar mi reserva de glucógeno para obtener glucosa y hacer glucólisis y restablecer los niveles energéticos. ¿Sí me van siguiendo? Ok. Bueno, mencionaba que Esto se aplica para ambas glucógeno-fosforilasas. Ambas van a ser inhibidas por el ATP. O sea, tanto la glucógeno-fosforilasa muscular como la hepática, las dos van a ser inhibidas por el ATP. ¿Por qué? Porque ya hay energía. Si yo tengo energía, ¿tengo necesidad de degradar glucógeno? No. Entonces la degradación del glucógeno se va a inhibir cuando los niveles de ATP ya están satisfechos. ¿Quién más lo va a inhibir a las dos glucógenos fosforilasas? La glucosa 6-fosfato. Si la glucosa 6-fosfato se está acumulando, quiere decir que ella ya no está entrando a la glucólisis. Y eso lo que significa es que ya hay mucha energía, entonces la glucólisis ya no la está ocupando y por tanto ella funciona como inhibidora. O sea, podemos resumir aquí. Esta va a estar activada por el glucagón, activada por la adrenalina. Obviamente, ¿qué efecto tendrá entonces la insulina? La insulina se libera cuando los niveles de glucosa en sangre están como altos. ¿Tendré que degradar glucógeno en esa situación? La insulina inhibe. Esta va a ser también inhibida por el ATP, también inhibida por la glucosa 6-fosfato. Estar activada por la adrenalina, va a estar activada por el AMP, va a estar inhibida por el ATP y también va a estar inhibida por la glucosa 6. Y ahorita vamos a ver que en el músculo hay otro elemento importante, ahorita vamos a mencionar que es el calcio. Uno debe ser que el AMP cíclico activa la glucógeno fosforilasa. La fosforilasa sinasa se activada en respuesta a... La enzima que nos va a interesar a nosotros es esta de aquí. Esta que está aquí es la glucógeno fosforilasa. Entonces, lo primero que debemos de entender, y esto ya lo hemos visto en todos los mecanismos, es que ella va a poder existir en una forma activa y en una forma inactiva. ¿Cuándo va a estar ella en forma activa? Cuando está fosforilada. Y cuando está desfosforilada se encuentra entonces en forma inactiva. Este mecanismo que tenemos aquí es en respuesta a la epinefrina, adrenalina. Se une a los receptores de tipo beta, porque ahorita vamos a ver qué pasa si se uniera a receptores de tipo alfa. Se une a receptores de tipo beta y cuando esto pasa se activan las proteínas G que activan al adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa toma el ATP y lo transforma en AMP cíclico y el AMP cíclico activa a la proteína sinasa A. Hasta aquí es el mismo mecanismo que hemos visto siempre.
Ahora, en este caso, la proteína sinasa A va a fosforilar primero a otra sinasa que se llama fosforilasa sinasa. Y cuando la fosforila, la activa. Y esa sinasa entonces es la que fosforila la glucogenofosforilasa, la activa y por lo tanto se activa lo que es la degradación del glucógeno. Esto lo digieren luego con calma en sus casas, ¿eh? No van ahorita a aprenderse todo el mecanismo. Pero sí van entendiendo más o menos lo que estoy diciendo. Ok. ¿Este mecanismo será o no será reversible? Tiene que ser reversible. Por lo tanto, tengo por aquí también a lo que viene siendo la fosfatasa, que le daría vuelta a todo este mecanismo. Vamos a ver ella cómo se regula. ¿Sí lo entendiste o de una vez lo explicamos? La hepática. ¿Por qué es el mismo? Porque la adrenalina, cuando se une a receptores beta y el glucagón, tienen el mismo segundo mensajero, que es el AMP cíclico. Entonces el mecanismo es idéntico. O sea, la manera en la cual se activa la glucogenofosforilasa es la misma. ¿Sí? Lo único que cambia es qué hormona es la que está presente, porque la liberación de ellas dos responde a señales diferentes. Una responde a bajos niveles de glucosa en sangre y la otra responde a estrés. Pero el mecanismo por el cual ellas activan la degradación del glucógeno es idéntico, porque las dos actúan a través del mismo segundo mensajero, que es el AMP cíclico. Y directo a lo que usted decía, dice el músculo es insensible al glucagón. En el músculo la señal para el aumento de la formación de AMP cíclico es la acción de norepinefrina, que se secreta en respuesta a lo que es el miedo, y es donde empieza el ciclo. ¿Calcio? Sí. Ahí está. Entonces el calcio básicamente va a producir ¿qué? De esa fosforilasa sinasa, que va a fosforilar a la glucogenofosforilasa, y de esa manera se activa lo que es la glucogenólisis. Entonces, cuando los niveles de calcio en el citosol se elevan, porque va a haber contracción muscular, esa misma señal, o sea, la presencia de calcio, de inmediato activa a la glucogenólisis. Por eso les dice que se sincroniza la contracción muscular con la degradación del glucógeno, porque la señal para la activación de ambos es la misma, calcio. ¿Ok? Bueno, puede ser que la fosforilasa sinasa. Ustedes ya vieron con Leo el seminario de transducción de señales, ¿verdad? Sí, de señalización. ¿Sí lo vieron? Que no se acuerden, esa es otra historia. Por cierto, va a este examen. Uno de los mecanismos de transducción de señales es precisamente el que involucra al calcio. ¿A qué se refiere esto? Cuando la adrenalina se une a receptores que en vez de ser del tipo beta son del tipo alfa adrenérgicos, que están presentes, por ejemplo, en el hígado, lo que va a pasar es que ella va a activar a una sinasa que está, a una fosfolipasa, que está en la membrana, que se llama fosfolipasa C. Esa fosfolipasa C toma a un lípido que se llama fosfatidilinositol bifosfato y lo va a transformar en diacilglicerol y otro compuesto que se llama inositol trifosfato. ¿Ok? Este inositol trifosfato, el retículo endoplásmico está lleno de receptores a este inositol trifosfato. Y cuando este se pega a los receptores que hay en el retículo, lo que pasa es que el retículo libera calcio. Y al liberar calcio, entonces se activa la glucogenólisis. Entonces, ese es un mecanismo
calcio puede ser una señal para exocitosis. Entonces la proteína fosfatasa 1 desactiva. Lo que está es potenciando la acción de las sinasas y que la glucógeno fosforilasa esté activa. Pero, fíjense, estamos hablando de esta molécula que se llama inhibidor 1. Este inhibidor 1 potencialmente puede inhibir a esta fosfatasa y a esta. Pero para él poder inhibirlas, él tiene que estar activo. Y quien lo activa es finalmente el AMP cíclico, porque el AMP cíclico activa la sinasa A fosforila al inhibidor y lo activa. Y entonces él inhibe a las fosfatasas. ¿Sí me están siguiendo? Ahora, si no hay AMP cíclico, es decir, lo que predomina es la insulina sobre el glucagón, porque el AMP cíclico, acuérdense que es el segundo mensajero del glucagón. Si lo que predomina es la insulina, aquí ya no voy a tener la activación importante de AMP cíclico, por lo tanto la sinasa, ¿cómo va a estar? Inactiva. Si la sinasa está inactiva, este inhibidor, ¿cómo va a estar? Inactivo. Por lo tanto, esta fosfatasa y esta, entonces van a estar activas. Y si ellas dos están activas, aquí la fosforilasa sinasa A se inactiva, por lo tanto no va a haber fosforilación. Acá, ¿sí se dan cuenta o no? Al contrario, va a haber desfosforilación y por lo tanto la glucógeno fosforilasa, ¿cómo va a estar? Inactiva. Entonces, finalmente lo que me están diciendo es que una misma señal, que es la presencia o ausencia del AMP cíclico, controla tanto la activación como la inactivación. Ya después bueno, que la insulina refuerza este efecto al inhibir la activación de la. Antes de irme a esto, vamos a la misma figura. La glucógeno fosforilasa, ¿cuándo está activa? Esta es la glucógeno fosforilasa. Cuando está fosforilada o sin fosforilada. Fosforilada. ¿Ok? Entonces. Vamos a ver. Básicamente me están diciendo, aquí el mensajero clave es el AMP cíclico. Este activa a la proteína sinasa A. A significa dependiente de AMP cíclico. ¿Ok? Esta, por el mecanismo que vimos, ella activa a la fosforilasa sinasa. ¿Sí o no? Y esa fosforilasa sinasa hacía que, aquí tengo a la glucógeno fosforilasa, sin fosforilar, y glucógeno fosforilasa fosforilada. ¿Cuál era la activa? Esta, ¿sí? Y esta es la inactiva. Por lo tanto, esto aquí provoca una activación. ¿Ok? Ahora, esta misma, ella va a fosforilar a la glucógeno sintasa. La glucógeno sintasa era la enzima que controlaba ¿qué? La síntesis del glucógeno, el nombre lo dice. Pero ella está al revés. Cuando ella está sin fosforilar, está activa. Y cuando está fosforilada, está inactiva. Aquí sería una B, la B significa inactiva. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que la misma sinasa dependiente de AMP cíclico, ¿sí? Va a desencadenar un mecanismo
Entonces el efecto va a ser, si activa la degradación del glucógeno, se inhibe la síntesis. Y es la fosforilasa sinasa La que desencadena todo es esta, nomás que esta actúa primero sobre la fosforilasa. O sea, la que desencadena todo, perdón, es esta, pero esta actúa primero sobre esta. Digo que es la que desencadena todo porque es la que recibe el efecto de la AMP. Sí. Esta viene siendo una especie de intermediario. Ahí es que es fosfatasa, ¿sí, verdad? ¿Dónde? Aquí no, fosforilasa. una arriba. Ahí, fosfatasa. Fosforilasa sinasa. Ah, ok. ¿Me puede repetir otra vez cuál activa y cuál inactiva? Aquí lo tienes con B y con A. Cuando ella fosforila a la glucógeno fosforilasa, la activa. ¿Sí? Pero cuando ella fosforila a la glucógeno sintasa, la inactiva. Y es que ella fosforila a las dos. O sea, cuando ella está presente en la célula, ella fosforila a las dos. Pero a una la activa y a la otra la inactiva. Entonces, eso garantiza que tú nunca tengas las dos vías funcionando simultáneamente. Doctora, ¿y esto Sí. pasa igual en la respuesta de la adrenalina? Si es por AMP cíclico, sí. Si yo tengo insulina. Lo que va a pasar es que el segundo mensajero, que es el AMP cíclico, ¿qué va a pasar con sus concentraciones? Tienen que disminuir en la misma proporción porque acuérdense que si sube la insulina baja el glucagón. Entonces básicamente este mecanismo se daría. No se daría. ¿Sí me entienden o no? Los veo así como que... Ay, bueno, aquí la Pues otra. estaríamos diciendo que hay síntesis y degradación del glucógeno a la vez. Ahí tienes un error. Bueno, es que yo aquí le entendí que el palomero de la concentración de la No, es que lo están leyendo, o sea, A significa activa y B es inactiva. Por lo tanto, si tú tienes AMP cíclico y se activa esta sinasa, esta va a pasar de activa a inactiva, es decir, no hay síntesis de glucógeno. Y esta va a pasar de inactiva a activa, es decir, hay degradación del glucógeno. Es lo mismo que les puse en el pizarrón, nada más que con otro esquema. Esto dependiente de qué? Del AMP cíclico, que puede venir del glucagón o puede venir, como tú preguntabas, de la adrenalina cuando se une a receptores del tipo beta. ¿Ok? Y la desfosforilación de la glucógeno sintasa, la fosforilasa y la fosforilasa. Por eso les decía, si hay, fíjense, cuando hay AMP cíclico, acuérdense que este inhibidor 1 se activa. ¿Sí? Y ese inhibidor 1 inhibe a las fosfatasas. Por lo tanto, refuerza lo que acabamos de ver. Ahora, si no hay AMP cíclico, número 1, no hay activador sobre esta. ¿Ok? Por lo tanto, la glucógeno sintasa se va a quedar activa y la glucógeno fosforilasa inactiva. Es decir, hay síntesis de glucógeno y no hay degradación. Número 2, como el inhibidor no se fosforila porque su fosforilación depende de que esta esté activa y no hay AMP cíclico, entonces no hay inhibición sobre las fosfatasas. ¿Sí se dan cuenta o no? Y al estar inhibida esta fosfatasa, ¿qué se va a favorecer? Digo, al estar activa esta fosfatasa, la glucógeno fosforilasa va a pasar a inactiva, ¿sí o no? Y con la glucógeno sintasa va a pasar lo contrario, ella va a quedar en su forma activa. ¿Ok? Que eso es lo que pasaría cuando tengo más insulina que glucagón. Ahí siguen los aspectos clínicos, pero... No, eso ya no, porque lo vamos a ver en el seminario. Mi recomendación es que se vuelvan a leer el mecanismo de regulación. Pero aquí la clave está en lo que les comento. ¿Sí? En que hay un mismo segundo mensajero
que activa una sinasa que ejerce efectos contrarios sobre las enzimas claves de la convivencia. Aparte de los otros reguladores que vimos, de la MP, la TP, la Pásame el aceite. Pásame el aceite. Ay.